Buenos días, alumnos. Esto es para explicar lo que es el estudio completo de una función cuadrática, que sería la tarea 3 que tienen que hacer para tercero gestión. En este caso, como ven ahí, tienen que dice el estudio completo de una función cuadrática, la fórmula general, y igual a x cuadrado menos bx más c, en la cual hay que hacer estos 6 pasos para resolver. El primero, raíces o ceros de la función, que es cuando i es igual a 0. Entonces, para hallar esto, uso la fórmula resolvente. Me está diciendo que la fórmula resolvente era esta que usaron en la tarea 1. ¿Sí? Con eso entonces sacan las raíces o los ceros de la función. El punto 2 sería el vértice, el cual es un punto que es x del vértice e y del vértice. Para sacar el x del vértice tenemos dos fórmulas. Una que se usa con las raíces, o sea, con lo que hallamos acá en la fórmula, x1 más x2, sumamos las dos raíces y la dividimos por 2. O esta otra fórmula que es con las letras de la ecuación, que x del vértice es menos b sobre 2 por a. Entonces, con cualquiera de las dos puede hallar x del vértice. Y para hallar la y del vértice, lo que tiene que hacer es en la ecuación original que ustedes tengan, sabiendo que a, b y c son números, ¿no? Es reemplazar a la x por esa x del vértice. Entonces, al reemplazar, es como cuando hacían la tabla de valores en la tarea 2, que ustedes tenían un valor de x, lo reemplazaban en la ecuación, hacían la cuenta y hallaban la y. ¿Sí? De esa manera entonces se halla la y del vértice y hallamos los dos puntos que pertenecen al vértice. Después el eje de simetría, que es un eje x igual a x del vértice, o sea que ya lo sacamos de acá. Es un eje vertical paralelo al eje y. La ordenada al origen, que es y igual a c, o sea que es el valor de la c, que cuando tengamos números ya vamos a ver. Después hacer el gráfico y por último el conjunto de positividad y negatividad, que ya veremos cómo lo hacemos. Pero esas son las 6 cosas que hay que hacer para hacer el estudio completo de una función cuadrática. Bien, ahora vamos a empezar con algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, lo que utilicé para esto de los ejemplos y lo que hicimos también en la clase por Meet fue usar los de la tarea pasada, ya que ustedes los graficaron y vieron cómo les dieron los gráficos con tablas de valores, pero ahora lo hicimos con los 6 pasos que dijimos: raíces, vértice, eje de simetría, ordenada al origen, gráfico, conjunto de positividad y negatividad. Así que ahora vamos a ver esto, cómo se hace. ¿Sí? Entonces, si yo les doy cualquier función cuadrática, en este caso vamos a hacer la A de la tarea pasada. Ustedes tenían y igual a x cuadrado menos 6x más 10. ¿Sí? Lo primero que dijimos que había que sacar son las raíces. Que las raíces dijimos que es cuando y igual a 0. Yo acá le voy a hacer todos los pasos, pero después en los otros ejercicios voy a dar menos pasos. Así hacemos más rápido. Acá entonces es esta ecuación igualada a 0, ya que la y vale 0. Esto entonces quedaría como una ecuación de la tarea 1 que ustedes hicieron. Al igualarla a 0, ¿qué significa? Que yo voy a utilizar la fórmula resolvente, menos b más menos la raíz de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a, y de esa manera yo con esa formulita reemplazando, o sea que lo que tengo que sacar es cuánto vale a, b y c, como hacían en la tarea 1. A, como no tiene nada adelante, es un 1, b es un menos 6 y c es 10. Al tener esos valores, reemplazo y hallo los valores que me hacen 0 acá. Entonces pongo menos 6
más menos la raíz de menos 6 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale 10. Todo eso dividido 2 por a que vale 1. Hago la cuenta, menos menos se hace más menos la raíz de menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos es más, 6 por 6, 36, menos por más, menos por más, menos. Y 4 por 1, 4, por 10, 40. Todo esto dividido 2. Cuando hago esa cuenta, de adentro de la raíz, me queda menos 4. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? En este caso, cuando teníamos menos 4, si ustedes van a la calculadora y hacen la raíz de menos 4, ven que no le da solución, le dice error o algo por el estilo. Por lo tanto, esto era que no tiene raíces reales. ¿Sí? No tiene raíces. ¿Qué pasaba cuando no tiene raíces? En este ejercicio, cuando no tengo raíces, cuando tengo que hallar las demás cosas, que más que nada es el vértice, en el vértice teníamos dos fórmulas, una que la hacía con las raíces y otra sin las raíces con la letra. En ese caso tengo que usar sí o sí la que no necesita las raíces porque acá veo que no tiene raíces, ¿sí? Bien, entonces acá en este ejemplo no tiene raíces reales. Entonces, cuando voy a hacer el vértice, que es un punto x del vértice y del vértice, dijimos que para hallar el x del vértice teníamos dos fórmulas. Una que era usando las raíces, que era esta, que obviamente no la voy a poder utilizar ahora porque no tiene raíces. Entonces tengo que usar la que es menos b sobre 2 por a, que sí tengo los valores de b y de a. Entonces al reemplazar, menos 6 sobre 2 por 1, menos menos se hace más, 6 dividido 2 me da 3. Entonces de esa manera hallé el x del vértice. ¿Y cómo hallábamos el y del vértice? Dijimos como cuando hacían la tabla de valores. En la ecuación original reemplazan a la x por el valor de la x del vértice. Es decir, y del vértice sería, según la ecuación, x cuadrado del vértice menos 6x del vértice más 10. Es decir, copio la misma ecuación, pero con la x del vértice, y ahora reemplazo ese valor que es el 3. Y del vértice sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 10. Hago la cuenta y del vértice es igual a 9 menos 18 más 10. Y del vértice es igual a menos 9 más 10, 1. Entonces terminamos con que el vértice es igual a 3, 1. Cuando x vale 3, y vale 1. Bien. Entonces, ese era el segundo paso. Hallar el vértice, que el vértice, entonces en este caso, es 3, 1. Después del vértice, ¿cuál era el otro paso? El eje de simetría. Y dijimos que el eje de simetría era x igual a x del vértice. Por lo tanto, es x igual a 3, porque el x del vértice era 3. El otro punto a seguir era la ordenada al origen, que era y igual a c. En este caso sería y igual, y la c vale 10. Y igual a 10. Entonces con esos valores yo tendría como máximo 5 puntos y como mínimo
3 puntos, ¿sí? Como vemos acá raíces no tengo. Acá tengo 2 puntos y gracias a esto voy a poder sacar el tercero. O sea que en este caso la gráfica la vamos a hacer simplemente con 3 puntos porque no tengo las raíces. Entonces voy a graficar. Y lo que tengo que ver es lo siguiente. Bueno, raíces no tengo, así que los valores de x no sé de qué valor a qué valor voy a ir. Si tengo que este vale 3, o sea que la x al menos hasta el 3 tiene que ir. Y la y 1 y 10. Por lo tanto tiene que ir al menos 1 y 10. No necesitamos muchos negativos, pero sí positivos. ¿Sí? Entonces tengo al menos el 10, tiene que estar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, entonces ahí tenemos los ejes y tenemos que ubicar los puntos que tenemos hasta el momento. Raíces no hay, entonces no puedo ubicar nada. Vértice 3, 1. X3, 1. ¿Sí? Luego, la ordenada al origen que es 10. Bien, voy a tener que hacer más chiquito el gráfico porque si no, no va a entrar. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué tuve que hacerlo hasta ahí? Ahora vamos a ver el por qué. Es decir, necesitaba que llegue hasta el 6 por un motivo. Dijimos, marcamos el primer punto, el vértice. 3, 1. Eso porque no teníamos raíz, si no ya tendríamos otros puntos. Ahí marcamos el primer punto que es el vértice. El segundo punto que vamos a hacer es el eje de simetría, que es este valor. El eje de simetría dijimos que era un eje paralelo al eje Y vertical que pase por el punto del vértice. Entonces tengo que hacer una línea vertical paralela al eje Y que pase por el vértice. ¿Sí? Y eso me va a ayudar ¿para qué motivo? Para lo siguiente. Cuando yo voy a graficar la ordenada al origen, que es 10, pongo el punto sobre el eje Y, porque dice que es Y igual a 10, y el eje de simetría me actúa como espejo. ¿Qué significa? Que lo mismo que yo tengo a esta distancia, voy a tenerlo de este lado a la misma distancia. Por eso tuve que graficar hasta el 6, porque esto está a 3 unidades de distancia, ¿sí? Entonces a 3 unidades más, que serían el 6, 6, 10, tengo el otro punto, ¿sí? Y con esos 3 puntos son suficientes para hacer el gráfico de la función en este caso. ¿Cómo lo grafico? Como lo vinieron graficando hasta el momento, uniendo los puntos. Y ahí tienen la gráfica de la parábola. Ahora, ¿qué es lo que me está faltando?
me está faltando conjunto de positividad y conjunto de negatividad, ¿sí? Vamos a ver ahí, entonces, raíces, en este caso no tenía, porque me daba negativo dentro de la raíz. Vértice, eje de simetría ordenada al origen, gráfico. Y ahora del gráfico vamos a sacar el último punto, que es conjunto de positividad y negatividad. El conjunto de positividad son todos los valores de x que hacen positiva a la función. Esa E significa pertenece. ¿Y cómo me voy a dar cuenta qué es lo que hace positivo a esa función? Porque tiene que estar justamente sobre el eje x, ya que las y son positivas acá. Entonces, como todo el gráfico está sobre el eje x, en este caso, significa que el conjunto de positividad son todos los valores de x, ya que está todo sobre el eje x. ¿Cómo lo escribo eso? Desde menos infinito a más infinito, o cuando son todos, también lo puedo poner como la R de los reales, que me está indicando todos los números reales, ¿sí? Entonces, o ponen ese conjunto, o ponen la R de reales, que significa que son todos los números reales, ¿sí? Y en la parte del conjunto de negatividad, también pongo X pertenece, pero como en este caso del gráfico nada está debajo del eje X, no hay nada acá, se pone este símbolo que significa conjunto vacío, ¿sí? Esto entonces significa conjunto vacío. Y de esa manera hacemos el conjunto de positividad y negatividad. ¿Qué es lo que tengo que ver entonces para el de positividad? La parte del gráfico que esté sobre el eje X. En este caso es toda. Conjunto de negatividad, la parte del gráfico que esté debajo del eje X. En este caso no hay nada, por lo tanto es conjunto de vacíos, ¿sí? Bien, ese es el primer ejemplo. Vamos a ver ahora otro en el que sí tengan raíces y qué es lo que pasa. Bien, vamos a buscar uno en el que sí tenga raíces. Que podría ser el C. Solo que en el C tenemos un inconveniente con las raíces que nos daban irracionales. Pero no hay problema. Para que sepan que todos pueden ir. Igual a menos x cuadrado menos 4x menos 2. Entonces acá, para ser más rápido, A es menos 1, B es menos 4 y C es menos 2. ¿Qué era lo primero que teníamos que sacar? Las raíces. ¿Cómo sacábamos las raíces? Con la fórmula resolvente. Entonces yo ya voy a ir aplicándola para hacerlo. Recuerden que era menos b, entonces es menos 4 más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 2. Todo eso dividido 2 por a, que es 2 por menos 1. Bien, cuando calculo esto, menos menos se hace más, 4, más menos la raíz de menos 4 al cuadrado, que es 16, menos por menos, más por menos, menos. 4 por 1, 4, por 2, 8. Todo esto dividido menos 2. Entonces 16 menos 8 es raíz de 8. 4 más menos la raíz de 8 sobre menos 2. Acá lo que vimos con los compañeros es que si yo, como les dije en la tarea 2, ¿sí? O en la tarea 1, que si sacaban el valor aproximado, le iba a dar justamente aproximado, por lo tanto no le va a dar exacto. Pero
matemáticamente, para trabajar así, lo que hay que hacer es usarlo de forma exacta. Entonces, ¿cómo haría para hacerlo de forma exacta? De ahí saco x1 y x2, que serían las dos raíces. Y uno era con el más, el otro con el menos. Para hacerlo de forma exacta tenemos que trabajar con la raíz. Y de esta manera lo copio de forma exacta. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo que ubicar esto en los ejes, sí me convendría la forma aproximada. Es decir, hago la cuenta esta y veo que me da aproximadamente 3,41. Negativo 3,414. Y acá también de forma aproximada me queda negativo 0,59. Entonces, yo lo voy a usar aproximado para graficar en los ejes. Pero para trabajar algebraicamente, para hacer las cuentas, lo necesito de forma exacta. Ahora vamos a ver el porqué. Bien, con esto sacamos las raíces y dijimos que x1 es 4 más la raíz de 8 sobre menos 2, que es aproximadamente menos 3,41, y x2, que es 4 menos raíz de 8 sobre menos 2, que es aproximadamente menos 0,59. Esas son las dos raíces. Después voy a sacar el vértice. Si yo voy a sacar el vértice y uso las raíces para sacarlo, es ahí donde les decía que le conviene siempre usar la forma correcta y no la forma aproximada. ¿Por qué motivo? Porque si yo uso la forma aproximada, recuerden que la fórmula era x1 más x2 dividido 2 si uso las raíces. Entonces, si yo hago esa cuenta va a ser menos 3,41 más menos 0,59 dividido 2. Al hacer la cuenta, menos 3,41 menos 0,59 le da menos 4, si no me equivoco. Porque como son los dos negativos hay que sumar. Sí, da menos 4. O sea que da exactamente igual. El otro día que lo estábamos haciendo en la clase habremos cometido un error y no lo vimos porque da igual, ya que de esta manera, usándolo de forma aproximada, sí, en este caso dio exactamente igual, ya que la otra fórmula que dijimos era menos b sobre 2 por a, y obviamente tiene que darme lo mismo, si no está mal. Y el x del vértice es menos 4 sobre 2 por a, 2 por menos 1. Cuando hago esta cuenta es 4 sobre menos 2, y 4 sobre menos 2 es menos 2. O sea, nos da lo mismo, ¿sí? Pero a veces cuando usan la forma aproximada no le da exactamente igual, le puede dar un número aproximado al menos 2. Entonces en ese caso a veces es conveniente o usar la fórmula completa o mejor utilizar esta fórmula para hallar el x del vértice, ¿sí? En este caso vemos que nos da exactamente lo mismo. Obviamente tiene que dar lo mismo, como les dije, si no, hay algo que está mal. Bien, entonces ahí hallamos que el x del vértice es menos 2. Por lo tanto, ahora falta hallar el y del vértice. Y para hallar el y del vértice dijimos que lo que usábamos era ese número reemplazándolo en la ecuación original. Entonces el y del vértice es menos
x al cuadrado del vértice menos 4x del vértice menos 2. Cuando reemplazo, me queda el menos de la fórmula y como el x del vértice es menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 y del vértice es igual menos 2 al cuadrado, que es 4, menos por menos es más 8, menos 2. Al hacer esta cuenta, 8 menos 4 son 4, menos 2 es 2. Entonces el y del vértice es 2. Y ahí hallamos el vértice. Después del vértice vimos que nos quedaba el otro punto, era el eje de simetría, que dijimos que es x igual a x del vértice. Y el otro, que era la ordenada al origen, que era y igual a c. Esos dos valores ya los tenemos, porque el x del vértice lo calculamos recién, que es menos 2, entonces x igual a menos 2, y el y, que es igual a c, lo sabemos que es menos 2 también. Bien, entonces ahora tenemos que hacer el gráfico y tenemos que guiarnos por estos valores. La x tiene que ir del menos 3,41 al menos 0,59, o sea, negativa. Y acá tengo un menos 2, tiene que ser negativa. La y, sin embargo, tiene que ir del 2 al menos 2. Entonces tengo que tener tanto positivo como negativo. Pero la x tiene que ser más negativa que positiva. Bien, ahí ubiqué los valores de la recta que necesito y ahora comenzamos. Como en este caso sí tenemos raíces, lo primero que ubicamos son esas raíces. Esas raíces valen, en este caso, aproximadamente menos 3,41 y aproximadamente menos 0,59. Eso es lo primero que ubicamos, las dos raíces. Menos 3,41 está aproximadamente acá, un poquito menos de la mitad. Y menos 0,59, si está a la mitad, un poquito más cercano al menos 1. Y ahí tenemos las dos raíces marcadas, ¿sí? Después de marcar las raíces, que eso es lo que no habíamos hecho en el punto anterior, ya que no tenía, vamos al vértice. El vértice en este caso es menos 2, 2. Entonces, menos 2, 2. Después de eso va el eje de simetría, que dijimos que es un eje vertical paralelo al eje Y, que pase por el punto del X del vértice, o sea, por el punto del vértice. Y ahí tenemos el eje de simetría, que es esa línea punteada, ¿sí? Hoy no le había puesto el nombre, pero bueno, este es el eje de simetría, ¿sí? Entonces es simplemente una línea punteada que me sirve para hacer el efecto espejo. ¿Para qué? Para el punto que vamos a marcar ahora, que es la ordenada al origen, que es el menos 2, que va sobre el eje Y. Y entonces, como tengo un punto acá, veo el eje de simetría y está a 2 unidades, sé que a 2 unidades del otro lado voy a tener otro punto, ¿sí? Que en este caso sería el menos 4, menos 2. Y ahí, al tener todos esos puntos, tengo las dos raíces, el vértice, la ordenada al origen, y gracias al eje de simetría tengo otro punto más. Tengo 5 puntos y con eso ya hago el gráfico.
Y ahí tenemos el gráfico de la parábola. ¿Qué es lo que me falta a esto? Conjunto de positividad y negatividad, que como ahora sí vemos que parte del gráfico está arriba del eje X y parte del gráfico está abajo del eje X, sí vamos a tener dos conjuntos de positividad y negatividad diferentes. Conjunto de positividad, entonces dijimos X que pertenecen y tenemos que poner todo lo que es positivo. ¿Qué es lo que es positivo? Si yo veo, es todo lo que está sobre el eje X. Entonces es esta parte del gráfico. ¿Sí? Toda esta parte del gráfico, que para qué valores de X da esta parte del gráfico. Para este valor, para este valor, para este valor, vemos. O sea que son todos los valores que están acá adentro. ¿De dónde a dónde? De menos 3 a menos 3,41, que sería la primera raíz, de menos 3,41 a este otro valor, que es menos 0,59, que es la segunda raíz. Siempre va a estar dividido por las raíces. Entonces, estos valores son positivos para estos valores de X. Por lo tanto, va a ir de la primera raíz, que si quieren lo ponen de forma exacta o aproximado, menos 3,41, a la segunda raíz, que es menos 0,59. Y el conjunto de negatividad son las X que pertenecen. Y en este caso vemos que está partido. ¿Por qué digo partido? Porque justamente esta parte está en medio de esta parte y de esta parte. Ahora, esta parte de acá es positiva ¿para qué valores? Y para todos los valores que tengo de este lado. Es más, la parábola siempre sigue, entonces continúa. Lo mismo para este lado. Son estos valores, estos valores, estos valores. Entonces son todos los valores que van para allá y todos los valores de X que van para acá. Menos infinito, más infinito. Pero ¿dónde terminan? También terminan en la raíz. Entonces este conjunto sería del menos infinito a la primera raíz, menos 3,41, unión. ¿Por qué tengo que poner unión? Porque está separado esta parte de esta parte. Entonces tengo que unirlo con el segundo conjunto que va de la segunda raíz, menos 0,59, al más infinito. Por lo tanto, esa U significa unión. ¿Sí? Y de esta manera queda el conjunto de positividad y negatividad y la gráfica con 5 puntos, gracias a que tenemos las dos raíces, el vértice, la ordenada al origen, y con el eje de simetría y la ordenada al origen sacamos el quinto punto, que lo encontramos de esa manera. ¿Sí? Bien, ese era el otro ejemplo. Y ahora tenemos que hallar otro más. A ver, recién entonces vimos el A, que el gráfico era así, y daba todo por arriba. Vemos este, que el gráfico es al revés. Ahora vamos a ver uno. Vamos a ver el D, ¿sí? Que el gráfico es al revés, para que vean que ahora lo que va a quedar separado es el conjunto de positividad al final, mientras que el conjunto de negatividad va a estar unido. Pero la forma de resolución es exactamente la misma. Bien, entonces en el D tenemos y igual a x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Esa es la función. A es igual a 1, B, como no tengo x, es 0, y C es menos 4. Entonces, las raíces es lo primero, con la fórmula es menos b menos 0 más menos la raíz de b al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4, por a, que es 1, por c, que es menos 4. Todo eso dividido
2 por a. ¿Sí? De que a es 1. 2 por 1. Entonces hago la cuenta, menos 0 o 0 es exactamente lo mismo, más menos la raíz de 0 al cuadrado, que es 0, menos, por más es menos, por menos es más. Me va a dar positivo, 4 por 1, 4 por 4, 16. Y la raíz de 16 todos saben que es 4. O sea que ahí ya pueden obviar un paso más. Sabiendo que esto es 4, tenemos que las dos raíces, x1, sería 0 más 4 sobre 2, que es 2, y la otra raíz, que es 0 menos 4 sobre 2, que es menos 2. Entonces ahí tenemos que las raíces son 2 y menos 2. ¿Sí? Bien. Una vez halladas las raíces, sabiendo que son 2 y menos 2, vamos y hallamos el vértice. En el caso del vértice, recuerden que tenían las dos formulitas. A mí cuando me dan raíces sencillas, enteras, digamos, para el x del vértice uso el de las raíces, pero si no, es conveniente, como le dije, usar el otro, el de menos b sobre 2 por a. Pero en este caso, como las raíces son enteras, voy a usar este, que sumo las raíces y lo divido por 2. Entonces, ahí cuando hago esa cuenta, la primera raíz es 2, más la segunda raíz, que es menos 2, sobre 2. Más menos se hace menos, 2 menos 2 es 0, 0 dividido cualquier número es 0. Después, ahí tenemos el x del vértice, el y del vértice se calculaba reemplazando en la ecuación a la x por el valor de acá. Entonces 0 al cuadrado menos 4. En este caso 0 al cuadrado es 0, menos 4, menos 4. ¿Sí? Entonces significa que el vértice es 0 de x menos 4 de y. Vértice es igual a 0 menos 4. Después de eso, teníamos el eje de simetría como tercer paso. Que era x igual a x del vértice. Y la ordenada al origen que es y igual a c. Entonces, la x del vértice, que es 0, la y, que es c, que es menos 4. Una vez que tengo esos dos, ya tengo los puntos para graficar para hacer el gráfico. Entonces voy y tengo que ver. Las raíces me indican de qué lado a qué lado de x voy a ir. De 2 a menos 2. 0. Y la y, menos 4 y menos 4. Entonces sé que las x tienen que ir al menos del 2 al menos 2 y la y hasta el menos 4. Bien. Ahí, una vez ubicados los valores que necesito para el gráfico, voy ubicándolos. Lo primero que ubicamos, como dijimos, son las raíces. 2 y menos 2, que van sobre el eje x. 2 y menos 2. Una vez ubicadas las raíces, el segundo punto es el vértice, que es 0 menos 4. 0 está acá,
menos 4 significa que de acá tengo que bajar al menos 4 y está acá. Y después vemos que la ordenada al origen también es menos 4 y que el eje de simetría es 0, ¿qué significa? Si es 0 es el mismo eje Y, el eje de simetría, ya que tiene que pasar por el punto que es el vértice. Y como el vértice coincide con la Y, también solamente tengo 3 puntos para graficar, ¿sí? Nada más que en este caso el gráfico sería de acá a las raíces y sube. ¿Cómo íbamos a saber si el gráfico iba hacia arriba o hacia abajo? Habíamos dicho que era por el valor de la A. Si la A es positiva, el gráfico tiene que ir hacia arriba. Si la A es negativa, tiene que ir hacia abajo. Por lo tanto, de esa manera, es una forma de darse cuenta si lo que hicieron está bien o está mal. Y por último, me falta el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Conjunto de positividad es lo que es positivo. Y dijimos que es positivo si está arriba del eje X, entonces es esa parte y esta parte. Ahora, esta parte para qué valores de X da y para los que tengo de este lado, ¿sí? Entonces son todos estos valores que van hasta el más infinito y los que están de este lado, o sea, todos estos valores que van hasta el menos infinito. Bien, ¿cómo lo voy a poner? X pertenece al conjunto que va. Y siempre empezamos de izquierda a derecha. Entonces va del menos infinito. ¿Y hasta dónde va? Si vemos el gráfico, cuando baja, baja hasta acá, que es la raíz, que es menos 2. Unión, y el otro conjunto que va de la otra raíz, que es el 2, al más infinito. Y después el conjunto de negatividad, que vemos que es lo otro que tengo del color rosa, que está debajo del eje X, que de dónde a dónde va. Va de esta raíz, que es el menos 2, hasta la otra raíz, que es el 2. Entonces, el conjunto de negatividad es X que pertenece de menos 2 a 2. Y ahí tenemos los 4 puntos, los 6 puntos que necesito para el estudio completo. Raíces, vértice, eje de simetría, ordenada, gráfico y conjunto de positividad y negatividad. Entonces los conjuntos de positividad y negatividad siempre tengan en mente que siempre van con las raíces como extremos y uno siempre va a estar separado, por eso tiene que tener la unión, y el otro va a estar junto. Uno va a tener las dos raíces y el otro va a tener extremo menos infinito, una raíz, la otra raíz más infinito. Todo va a depender si el gráfico va hacia arriba, que esté separado el conjunto de positividad con la unión, y si el gráfico va hacia abajo, el que estaría separado, como vimos en el ejemplo anterior, era el conjunto de negatividad. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos 3 ejemplos. Vamos a ver uno más, si nos alcanza el tiempo. Como para ver otro ejemplo, porque ahí vimos que el primero tenía 3 puntos porque no tenía raíces. El segundo tenía 5 puntos. Este volvía a tener 3 puntos porque coincidía el vértice con la ordenada al origen. Pero también tenemos otro caso en que tenemos 3 puntos y es cuando coincide el vértice con las raíces y era el ejemplo B. Si yo hago el ejemplo B, y también eso me modifica algo en el conjunto de positividad y negatividad que lo vamos a ver. El B era Y igual a X cuadrado menos 4X más 4. Si yo saco los valores de A, B y C acá, A vale 1, B vale menos 4 y C vale 4. Entonces, lo primero eran las raíces, que era menos B, menos 4, más menos la raíz de
b al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale 4. Todo esto dividido 2 por a que vale 1. Entonces tenemos menos menos es más 4 más menos la raíz de menos 4 al cuadrado que es 16 menos por más menos queda negativo, 4 por 1 4 por 4 16. En este caso, cuando vemos que la raíz me va a dar 0, es ahí cuando sé que las raíces son iguales, ¿sí? Es decir, esto es 0 y la raíz de 0 es 0, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Entonces, cuando yo separo en las dos raíces, ¿qué voy a tener? 4 más 0 sobre 2 y 4 menos 0 sobre 2. 4 más 0, 4 menos 0, lo mismo, es 4. Dividido 2 es 2. Por eso las dos raíces son las mismas, son iguales, ¿sí? De ahí tengo las dos raíces, que al ser iguales, ya vamos a ver qué es lo que pasa con el gráfico. Entonces, las raíces en este caso son x1 igual a 2 y x2 igual a 2. Son exactamente la misma. Bien. Cuando voy al siguiente paso, que es el vértice, también me conviene usar el de las raíces en este caso, pero cada uno puede usar el que más le sea conveniente y fácil. X del vértice, si uso el de las raíces, tengo que sumar las raíces, que en este caso son 2 más 2 dividido 2. 2 más 2, 4, dividido 2 es 2. Vemos que me da de nuevo lo mismo. Y la y del vértice, al reemplazar en la ecuación, ¿sí? Reemplazo la x por la x del vértice, entonces 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4. Cuando veo esa cuenta, ¿qué me queda? 4 menos 8 más 4, o sea, 0. ¿Sí? En este caso es 0 la y, en el otro era 0 la x. Bien, entonces acá me está dando el vértice 2, 0. Lo que sigue era el eje de simetría, que era x igual a x del vértice, o sea, x igual a 2. Y por último era la ordenada al origen, que era y igual a c, que entonces es y igual a 4, ya que la c vale 4. Una vez que tengo todo eso, voy al gráfico, que veo que las x tienen que ir del 2 al 2, o sea, es un solo punto. Después tenemos que la y tiene que ir del 0 al 4. Entonces, al menos tengo que llegar al 4. Bien, ahí ubiqué los puntos que necesito. Comenzamos como siempre graficando las raíces cuando las tengo. Es 2 y 2, que significa que los dos puntos van acá y otra vez acá, porque son la misma raíz. Después veo que el vértice es 2, 0. 2 de x, 0 de y, que significa que no sube ni baja, por lo tanto otra vez va acá. Tenemos raíces y vértices en el mismo punto. El eje de simetría, que es x igual a 2, por lo tanto es
un eje vertical que pasa por este punto, que es el vértice. Ahí tenemos el eje de simetría. Y nos queda la ordenada al origen, que es 4. Por lo tanto, si lo ubico acá, a la misma distancia del otro lado, tengo otro punto, ¿sí? Que obviamente si lo ubico son el 3 y el 4, ¿no? Está en el 4, 4. Estaría. Y ahí grafico la parábola. Que otra vez tengo 3 puntos para poder graficarla, porque en este caso coincidió el vértice con las raíces. Y ahí tengo la parábola graficada. Entonces, en este caso, otra cosa que tenemos de diferente en la conjunto de positividad y negatividad, que es lo que viene, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que comprender, como habíamos dicho, y que les había dicho al principio, que las raíces son los ceros. Por eso habíamos dicho que eran raíces o ceros de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto que digo y por qué hay que recordar esto? Porque el cero no es ni positivo ni negativo. Entonces, por eso es que las raíces no van ni en la parte positiva ni en la parte negativa. Y como acá el vértice y la raíz es todo lo mismo, y tenemos raíces, el conjunto de positividad no pueden ser como habíamos puesto hoy, desde el menos infinito al más infinito, por más que esté prácticamente todo arriba. Porque este punto es cero, no es ni positivo ni negativo. Entonces en este caso voy a tener que poner que va del menos infinito al 2, unión 2 al más infinito. De esa manera yo estoy excluyendo al 2, o si no, otra manera de excluirlo es ponerlo los reales menos y entre llaves pongo el 2. ¿Sí? De esas dos maneras yo puedo poner que el conjunto está excluyendo al 2 de todos los valores que puede tomar la x. ¿Por qué motivo? Porque cuando es 2 es 0. Si yo reemplazo el 2 acá, me da 0. Por lo tanto, todos los positivos son del menos infinito al 2 y del 2 al más infinito sin tomar el 2. O todos los reales menos el 2. Y cuando voy a poner el conjunto de negatividad, debajo de la eje X no tengo nada. Entonces, en este caso, el conjunto de negatividad es conjunto de vacío. ¿Sí? Después puede pasar que el gráfico sea al revés, ¿sí? Y pase lo mismo. Entonces, esto iría en el conjunto de negatividad y acá iría conjunto de vacío, si es al revés, ¿sí? Pero entonces tienen que entender que como las raíces son cero, no son ni positivo ni negativo, en este caso, aunque pareciera que está todo arriba del eje X, eso no está arriba del eje X, lo está tocando, por lo tanto tiene que estar excluido en el conjunto de positividad en este caso. Digo positividad porque está todo sobre después el eje X. Bien. Con eso vimos 4 ejemplos. Y vamos a ver si nos da tiempo para uno más. Pero no sé si llegamos. No vamos a llegar, así que vamos a explicarlo desde acá, que ya lo tengo hecho. Porque los videos duran 1 hora nomás. Acá hice otro. Igual a un cuarto de x cuadrado más x menos 3. Saqué a, que es un cuarto, b, que es 1, y c, que es menos 3. Hallé las raíces, ¿sí? Lo primero las raíces es menos b, así que es menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es un cuarto, por c, que es menos 3, sobre 2 por a, que es un cuarto. Acá operé, 1 al cuadrado es 1, 4 por un cuarto es 4 cuartos, o sea 1, simplifiqué directamente,
y menos por menos es más, entonces 1 por 3 es 3, y 2 por 1/4 son 2/4, o si simplificamos, 1/2. Entonces esto es la raíz de 4, que es 2, separamos en menos 1 más 2 sobre 1/2, al hacer esa cuenta me dio 2, menos 1 menos 2 sobre 1/2 me dio menos 6. Por lo tanto las raíces son 2 y menos 6. Después vamos al vértice, con la fórmula de las raíces, 2 más menos 6 sobre 2, más por menos es menos, entonces 2 menos 6 es menos 4, menos 4 dividido 2, menos 2. Reemplazo en la ecuación a la x por menos 2, entonces 1/4 por menos 2 al cuadrado, más menos 2, menos 3. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 1/4 es 1. Más por menos es menos, 2, menos 3, y eso me da menos 4. El vértice, menos 2 sobre menos 4. Menos 2 menos 4. Menos 4. El eje de simetría, x igual a x del vértice, valía menos 2, entonces x igual a menos 2. Ordena el origen igual a c, la c vale menos 3, por lo tanto es menos 3. Cuando voy al gráfico, lo primero que ubico son las raíces, 2 y menos 6, menos 6 y 2. Lo segundo que ubico es el vértice, que es menos 2, menos 4, menos 2, menos 4, va el punto ahí. Luego el eje de simetría, después la ordenada del origen, que es menos 3, que va sobre el eje Y, y como está a 2 del eje de simetría, a 2 tengo otro punto, y ahí tengo los 5 puntos para hacer la parábola. Una vez hecha la parábola, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Como la parte abierta es lo positivo, va de menos infinito a la primera raíz, que es menos 6, unión 2 a más infinito. Y la C, menos, o sea, conjunto de negatividad, es toda la parte que está debajo del eje X y que va del menos 6 al 2. ¿Sí? Bien, ahí tienen uno y ahí tienen otro, por si lo llegan a ver. Pero entonces de esa manera, recuerden que esos son los 6 pasos para hacer el estudio completo de la función cuadrática, y cualquier duda que tengan me pueden seguir preguntando por Classroom. Espero les haya servido la información. Hasta luego.